Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero, a Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Y en los estudios de Sol seguimos pues haciendo los cambios, las adaptaciones para poder llegar a todos los hogares dominicanos con la nitidez que debemos hacerlo. Seguimos siendo un programa de radio que se transmite por televisión. La esencia de programa radial pues no cambia, pero sí queremos llegar en las condiciones más óptimas posibles a nuestros televidentes. Y entonces no nos ha quedado de otra que producir los cambios paulatinamente sin interrumpir pues nuestras labores. Por eso estamos en cambios continuos. Hoy hicimos aquí, estamos recibiendo una nueva alfombra, y ya ustedes saben lo que pasa cuando tenemos unas alfombras recién instaladas. Estamos ayudados aquí contrarrestando el ambiente que deja todo la cuestión del cemento, etcétera, con borra de café. A ver cómo nos ayudamos. Pero bueno, señores, estos cambios es para poder llegar a todos con la calidad con la que estamos obligados. Bueno, ayer, una tras otra, varias noticias lamentables. Me apenó mucho la sorpresa de la noticia de la muerte de Chino Seijas, un distinguido dirigente político de la Romana que ocupó varias posiciones, fue senador de la Romana, fue alcalde, ocupó distintas posiciones en el gobierno, estuvo pues militando en distintos partidos, en el Partido Reformista, en el PRD y en el Partido de la Liberación Dominicana, porque siendo Chino Seijas un ente clave para definir la boleta en la Romana, pues siempre era buscado en términos estratégicos por todas las campañas, y en los pueblos se manejan muchas contradicciones, y a veces en las propias organizaciones también hay muchas rivalidades. Y entonces en el caso de Chino Seijas tenía un núcleo de votantes que le seguían donde él pues estuviera. Era un hombre sumamente afable, muy cordial. Tuve el privilegio de compartir con él en lo personal, ¿no? De juntarme varias veces con él a departir, y siempre fueron encuentros muy agradables. Así es que nuestra solidaridad con toda la familia de Chino Seijas en la Romana y en el país. Él era también un empresario en la zona industrial de Herrera, y tenía distintas inversiones Chino Seijas. Entonces, después de la información que da cuenta de la mala nueva, ¿no?, sobre el fallecimiento de Chino Seijas, entonces un poco más tarde, ya en la noche, recibimos la noticia de la muerte en Santiago de los Caballeros de Raudy Torres. Sabíamos que Raudy desde hace tiempo venía pues batallando con problemas de salud.
en el 2013 Rowdy pues fue objeto de un trasplante de riñones, y ya desde ahí, aunque el trasplante fue exitoso, pues esto le comprometió mucho, y realmente ya él vivía en una situación en la que ya su prioridad era prolongar la vida. Y entonces yo sé que esto entristece mucho a Santiago de los Caballeros, porque Rowdy era un personaje muy querido en Santiago y en el país, pero sobre todo en Santiago de los Caballeros, un gran chef, un folclorista, muy conocido por este personaje de Roba la Gallina, que no sé, algunos hablan de que él ha sido el creador. Yo creo que básicamente creó el Roba la Gallina más atractivo del país, Rowdy Torres, en Santiago de los Caballeros. Así es que nuestra solidaridad. Tenía 64 años de edad, también con Rowdy y toda la gente que lo apreciaba. Bueno, entonces, ahora me detengo un poco en otro fallecimiento. Este es un personaje internacional. Se trata de la señora Winnie Mandela, que tenía 81 años de edad. Históricamente, la historia será la que habrá de juzgar a Winnie Mandela, porque los personajes hay que verlo en la coyuntura en la que les ha tocado actuar, y en esas coyunturas esos personajes resaltan sus virtudes y también sus debilidades, y de hecho no hay personajes históricos que no tengan sus virtudes y sus debilidades. Por eso fue que Lilis usó aquella expresión: no me muevan los altares, que se me pueden caer los santos. Entonces, lo que usted tiene que colocar en una balanza y ver si el aporte es mayor que cualquier otra debilidad. Y yo creo que Winnie Mandela, en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pues fue una heroína. Fue una heroína. Las cosas, desde luego, varían con los tiempos. No es igual los tiempos de entrega total, los tiempos de lucha, que ya los tiempos en los que la gente va a una función pública, los tiempos en los que producto de tu lucha hay fama internacional, producto de la fama internacional hay manejos de recursos y una serie de cosas. Esos son otras cosas. Pero eso, si vemos a esta señora y vemos su trayectoria, que la llevó desde el año de 1969 a conocer la cárcel y el exilio en varias oportunidades, y en ningún momento a pues menguar su esfuerzo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, una sociedad de mayoría negra en la que, sin embargo, los negros estaban excluidos y no podían participar en cuestiones que tuvieran que ver con la dirección de la sociedad, con los puestos de mando, con la dirección del país, con las funciones en las altas cortes. Nada de eso, nada de eso. Entonces hubo dirigentes que tenían criterios distintos. Por ejemplo, la señora Winnie Mandela fue partidaria
en oportunidades de que el movimiento tomara un carácter más violento. Y de hecho, ella, pues entre sus manchas, entre las cosas que pues se le juzgan negativamente, está la imputación de dos crímenes, en lo que por lo menos se le mencionó. En uno de ellos incluso se le condenó. Hubo un niño, pero un activista ya, ¿no?, del movimiento, Stampy Seipei, de 14 años, que fue secuestrado y fue asesinado. A este hecho se vinculó a gente cercana, a espalderos de Winnie Mandela, y ella misma también fue juzgada y se le atribuyó responsabilidad realmente penal en este caso. Y en otro caso que se le mencionó fue en el caso de la desaparición y muerte de un médico llamado Abu Bakr Asbat. Entonces, sus criterios en esto, en oportunidades, fueron distintos a lo de Mandela, que siempre fue partidario de que el Congreso Nacional africano se mantuviera en una línea gandhiana. Después que, porque ese no fue el origen del movimiento nacional, el Congreso Nacional Africano, que surge como un movimiento violento, pero después Mandela adopta una línea pacifista y pues sus 27 o 28 años de cárcel son realmente el punto de consagración de ese movimiento, lo que le dio pues un crédito y un reconocimiento internacional que fue clave para los resultados que después se cosecharon. Es decir, que si vemos a Winnie Mandela, tenemos que verla en el escenario de personas que eran partidarias de la violencia para lograr el objetivo y de personas que no eran partidarias para lograr el objetivo, y eso ha ocurrido en todos los movimientos. Aquella cuestión que después vimos en Haití con la balá del suplicio del collar, etcétera, colocarle un neumático e incendiarlo con combustible a las personas en la cabeza, eso realmente no es originario de Haití, sino que se usó en Sudáfrica, pero esa práctica fue luego desterrada por la posición de Mandela. Después entonces está lo que ya tendría que ser una cuestión privada y personal, pero adquirió carácter público cuando se produce el divorcio entre ella y Nelson Mandela, que lamentablemente eso tomó una dimensión pública, y creo que ella fue la responsable de la dimensión pública de ese acontecimiento, porque cuando Nelson Mandela decidió separarse de ella, quiso hacerlo con un acuerdo entre las partes en la que no hubiera ningún tipo de conflicto, ni eso tuviera una trascendencia pública más allá de la que ellos convinieran. Y de hecho, cuando él da la primera rueda de prensa anunciando la separación de su esposa, dice que le mantiene el mismo amor de siempre y que se separa de ella sin ningún tipo de reproches. Eso fue la rueda de prensa que dio cuando anunció la separación. Sin embargo, como ella no quiso acogerse a los términos de una separación, de un divorcio con entendimiento entre ambas partes, entonces el caso tuvo que ir a la justicia, y ahí fue que se dio la lamentable situación en la que Nelson Mandela habló públicamente del adulterio y dijo que se separaba de ella por adulterio. Habrá que ver, porque no quiero yo ser quien juzgue a una mujer. Realmente eso
Qué lástima que no se evitó, que ellos pudieron haberse separado sin este ingrediente público, porque ahí hay que tomar en cuenta la connotación de un matrimonio de apenas 2 años. No sé si ellos no habían cumplido 2 años de casado cuando Mandela va a la cárcel por 27 años. Y entonces a ella le toca la tarea de luchar por la liberación de su esposo, por denunciar todos los atropellos, tanto en Sudáfrica como en el mundo, y agota realmente más de 25 años en esa tarea. Así es que esperemos a ver cuando el juicio más o menos sosegado de la historia le coloque a ella en el lugar que merece, fuera de estos reparos. Entonces, señores, ayer por fin el PRM dio resultados de números de su convención. Debió avergonzarle el hecho de que el domingo en Costa Rica estaban convocados 3 millones de personas a votar y ya no eran las 11 de la noche cuando se tenía ya el 90% del cómputo y ya los resultados después definitivos, el reconocimiento de todo el mundo de lo que había pasado, y una cuestión que solamente puede lograrse con mecanismos de conteo rápido. Con mecanismos de conteo rápido, que son los que le dan elegancia a un proceso. Porque qué bien cuando un candidato opositor sin ninguna duda sabe lo que ha pasado, cuando todo el país sin ninguna duda sabe lo que ha pasado, porque ahí hay un nivel de conteo rápido y eficiente que ha permitido ponerse en conocimiento de lo que ha pasado. Bueno, el PRM hasta ahora no había dado ningún resultado de su convención. Se había limitado a la manipulación de presentar porcentajes. Y ahora pues da unos resultados que algunos dicen que ha empezado a dar los números de los candidatos vicepresidenciales, pero a la vicepresidencia del partido. Pues ¿cómo que ha empezado a darlo? No, esos son los números. Porque si a estas alturas no han contado todo lo que tenían que contar, y donde no ha habido una concurrencia realmente importante, ¿cuándo van a terminar de contar? Es evidente que lo que debe faltar por contar, si no está ahí, tiene que ser poca cosa cuando usted está hablando 3, 4 semanas después de haber hecho un proceso. Pero como los números, como el dato real es un dato incómodo, entonces vienen los intentos de manipulación. Y en los intentos de manipulación vemos lo siguiente. Dice el PRM que está hablando de que el presidente de la comisión indicó que para los candidatos a vicepresidente se contabilizaron 288.941 votos. Pero aclara inmediatamente que son votos segmentados, no individuales. Es decir, que ahí está curado en salud, tira la manipulación, pero inmediatamente se cura en salud para cuando alguien diga, bueno, ellos están diciendo que fueron 281.941 los votos, ellos van a salir, no estamos diciendo que fueron esos los votos, estamos diciendo que esos fueron los votos segmentados, no individuales. ¿Y qué disparate es eso de votos segmentados? ¿Qué ridiculez es esa de votos segmentados? Porque el dato fundamental usted lo tiene. El dato fundamental que usted tiene que dar para empezar a dar un boletín es cuántos fueron los concurrentes. Es decir, miren, señores, este es el boletín 00 tal. Cantidad de centro de votación 400. Cantidad de concurrentes tanto. Cantidad de mesas que estamos contando aquí tantas. Faltan tantas por contar. Entonces, la cantidad, pero como el dato de la cantidad de concurrentes
es un dato incómodo porque evidencia el fracaso de esa convención. No dan el dato de los concurrentes y por eso esta ridiculez de hablar, de pretender poner a circular un número para crear confusión, aunque ahí mismo supuestamente lo están aclarando, pero ellos saben que la mayor parte de la gente no se detiene en eso. La mayor parte de la gente no se detiene en eso, no, es que ellos están hablando de votos segmentados. Ellos se han inventado una cosa que se llama votos segmentados, que no existe. Pero por no decir, aquí hubo tantos concurrentes. Pero resulta que ese propio dato de los votos segmentados es sumamente incómodo, porque cuando usted va a ver, bueno, votos segmentados, ¿cuánto? 288.941. Bueno, pero vamos a ver entonces cuáles fueron los resultados. Y resulta que el campeón de la votación, que es Roberto Fulcar, tiene 12.579 votos. ¿Y entonces, cuántos votaron? El ejercicio es simple. Divida los votos que ellos dicen que son segmentados, los 288.941 votos segmentados, entre 21. Porque resulta que usted no puede decir, mire, Roberto Fulcar sacó tanto. Que como Roberto Fulcar sacó 12.579 votos y Rafael Santos sacó 10.176, cuando viene a ver, usted cree que entre los dos hay 20.000 votos, o 20.000 y pico. No hay 20.000 y pico. Es que el mismo que votó por Fulcar, votó por Rafael Santos, votó por Faride, votó por César Cedeño, votó y podía votar por 21 de los que estaban ahí. Es el mismo. No un concurrente, no fue que fueron 21 concurrentes. Entonces, cuando ellos, la cantidad de concurrentes la conseguimos fácilmente dividiendo lo que ellos llaman votos segmentados entre 21. Entre 21. Señores, y el número es triste para una convención nacional. Triste para una convención nacional. Triste. Una cosa triste, eso fue un fracaso de marca mayor. Entonces, qué lamentable. Pero bueno, vamos a otro tema. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, he escuchado varias oportunidades. Una vez escuché al arzobispo de Santo Domingo, Francisco Soria, hablar de que no debe haber privilegios para nadie en las cárceles, que todas las personas tienen que ser tratadas de la misma forma. Eso dijo Monseñor Osoria, ustedes recuerdan, cuando los apresamientos del caso Odebrecht. Ahora, en el sermón de las 7 palabras de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que bueno, ha querido aclarar con mucha razón, Monseñor de la Rosa Carpio, obispo emérito de Santiago de los Caballeros, que la iglesia, que cuando hablemos de voz de la iglesia, que cuando hablemos de posiciones de la iglesia, tenemos que estar hablando de las cartas pastorales de los obispos, que es a través de ahí que se expresa la voz oficial de la iglesia, que cuando estamos hablando de cosas que no salen de ahí, no estamos hablando de posiciones oficiales de la iglesia. Eso es verdad, pero bueno, esta gente también es de la iglesia. La gente de la arquidiócesis que encabeza Monseñor Osoria, que fueron las que montaron este espectáculo de pretender sugerir que las personas que en este país están insistiendo en que haya control al problema migratorio, que se cumplan las leyes laborales, que la minoría que se beneficia de
esa mano de obra ilegal no puede seguir perjudicando a este país, que el problema que tenemos con la migración es que ciertamente hay un proyecto de fusión, pero el proyecto de fusión, desde mi punto de vista, el proyecto de fusión de los que algunos se mofan y se ríen, no consiste en otra cosa que pretender fusionar la pobreza de dos países en uno solo. Es decir, la pretensión de los organismos internacionales y la pretensión de las élites haitianas es que la pobreza de Haití y la pobreza dominicana se fusionen en una sola y que la República Dominicana sea la que cargue con todos los efectos de esa situación. Es por eso que vemos estas posiciones irrespetuosas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por cierto, el Diario Libre está publicando en el día de hoy lo que nosotros habíamos revelado en primicia la semana pasada sobre la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero mi tema ahora es que, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, Monseñor Francisco Soria, con lo que usted dijo a través de los sacerdotes que le fue encomendado este mensaje de las 7 palabras, dirigido sobre todo a la gente que quiere orden, que quiere controles, que quiere aplicación de las leyes. A esa gente es la que se está acusando de promover el odio, la xenofobia, el racismo, una serie de cosas. Es decir, porque defender a su país equivale a ese tipo de cosas. Mire, yo estoy de acuerdo con que no haya privilegios. Ahora, cuando la iglesia vaya a hacer ese planteamiento, la iglesia tiene que hacerlo con coherencia, porque usted no puede pretender reclamar que no haya privilegios para los otros cuando usted conserva los suyos. Entonces, Monseñor Osoria, usted que está ahora en una posición clave, entonces vamos a renunciar. La Iglesia Católica lo primero que tiene que renunciar es a los privilegios que le confiere el concordato, porque los únicos delincuentes, y no se sienta aludido porque no me estoy refiriendo a la mayoría, los únicos delincuentes que en este país tienen privilegios consagrados, son los que tienen sotana. Los únicos delincuentes, no son los sacos y corbata, no. Los delincuentes que aquí tienen privilegios establecidos, los otros lo pueden tener si alguna autoridad se lo concede. No lo tienen por derecho. Es decir, si yo me veo en una situación y me dan alguna atención donde me toque ir, me la dan por el favor de alguna autoridad o por la gestión de algunos amigos. Mire, vamos a colocar a Julio aquí o allí, vamos a hacer esto, donde no corra peligro, etcétera. Esos son favores que pueden ser producto de la autoridad o del hecho de considerar que por razones de seguridad sería un problema para el país que a una persona le pase algo y entonces colocan a esa persona en un lugar donde no le vaya a pasar nada, donde esté protegida. Eso puede ser, pero eso es en el caso de los simples mortales. En el caso de los ensotanados, no. Si usted tiene una sotana, usted tiene un trato distinto. Y entonces esa misma gente es la que se para en un púlpito a denunciar los privilegios. Los que tienen un privilegio consagrado. Vamos a ver. El concordato, que lo tengo aquí en la mano, ¿qué establece? Lo primero es que el artículo 3 del concordato, en el artículo 3, el Estado Dominicano define a la iglesia como una institución perfecta. Es perfecta la institución de Wosolowski, es perfecta la institución del Padre Domingo en el INVI, es perfecta la de todos los padres pedófilos, es perfecta. Porque el Estado la define, el concordato define esa institución como una institución perfecta.
Entonces, ¿qué dice el artículo 13? Que es un artículo para cuando usted me vuelva a hablar de privilegio, lo primero que usted tiene que hacer, bueno, lo primero que tenemos un privilegio que no se corresponde con la sociedad del siglo XXI somos nosotros. Y como nosotros vamos a atacar los privilegios que supuestamente tienen otros o que realmente tienen otros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es coherente, es renunciar a los privilegios que nosotros tenemos. Artículo 13 del concordato. En caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente ordinario del lugar y transmitir al mismo los resultados de la instrucción. Los resultados de la instrucción, para mí, que soy un simple mortal, son secretos. Es decir, para todos los demás, el resultado de una instrucción es una fase secreta. Si la persona pertenece a la iglesia, el concordato obliga a comunicar al superior de esa persona qué es lo que está pasando en la instrucción. Es decir, que tiene la posibilidad la iglesia de intervenir en el proceso de instrucción porque tiene conocimiento de cosas que no debería tener conocimiento, porque en los otros casos eso no se permite. Entonces, ¿qué pasa? Repito, en caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente ordinario del lugar y transmitir al mismo los resultados de la instrucción y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto en primera instancia como en apelación, revisión o casación. En caso de detención, el arresto, el eclesiástico religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado. El miramiento debido a su estado y a su grado son los privilegios que la iglesia denuncia en el caso de los otros. Es decir, si es un sacerdote o si es un religioso, tiene que ser tratado en función de lo que establece este concordato con privilegios que correspondan con su grado. Si es otro, vamos a hacer entonces cartas pastorales o vamos a hacer el sermón de las 7 palabras, nosotros de hipócritas, poniéndonos a hablar de los privilegios de los otros, no de los privilegios nuestros, no de los nuestros, porque los nuestros, nosotros, el hecho de tener una sotana nos hace hombres diferentes. Ya sabemos que no son tan diferentes, ya sabemos que no son tan diferentes en cuanto a lo que puede ocurrir con ellos. Entonces, en el caso de condena de un eclesiástico o de un religioso, la pena se cumplirá en cuanto sea posible en un local separado del destinado a los laicos, a menos que el ordinario competente hubiese reducido al estado laical al condenado. Si este señor que violaba a un niño en la iglesia parroquial de Jainamosa, este señor no está reducido al estado laical, la condena de él tiene que ser en un lugar que la iglesia diga. No puede ser en un lugar donde estén otros pedófilos. Él es un pedófilo, él es un criminal, porque incluso mató a un niño a martillazo y violaba a un menor, pero no, él tiene privilegios consagrados que cuando se trata de otros, yo me paro en un púlpito a denunciarlo. Qué bueno es así. Cambio y fuera.